octubre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañarán. Ana María Acosta, vocera del sector comunitario de medios de comunicación, con los aportes al proyecto de reformas a la ley de comunicación que pasó el primer debate, observaciones a temas no incluidos y propuestas aceptadas. Posición contraria a la de introducir la disposición transitoria favorable a 3 grupos privados monopólicos. Lo vamos a analizar. También estará Hermel Flores, constructor independiente, expresidente del Colegio de Ingenieros de Pichincha, con la modificación al sistema de contratación pública que dio origen a contratos a dedo con sobreprecio, introduciendo una disposición que discrimina a constructores favoreciendo a los de la década del dedo y del sobreprecio. Lo vamos a revisar. Y además nos acompañará Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. La inseguridad vial en calles, en carreteras, se agudiza. La responsabilidad de los conductores, según las Naciones Unidas, sobresalen causales de accidentes, conductores privados de transporte de pasajeros, de transporte pesado, con fallas comunes de distracción. Lo vamos a conversar. El pasado viernes, el Consejo de la Judicatura Transitorio denunció que más de 160 millones de dólares hubo en sobreprecios en la construcción de decenas de unidades judiciales en todo el país. Estos contratos fueron firmados y ejecutados por el Consejo de la Judicatura Transitorio en el año 2011-2013, en ese periodo, el periodo de la metida de mano a la justicia en el gobierno anterior. Y además, muchas de las obras estuvieron sobredimensionadas. Lo que habrían descubierto sería el mayor caso de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura. Según el vocal de este organismo, Aquiles Rigail, son 214 contratos que tendrían irregularidades, firmados en el periodo que va del 2011 al 2013, durante la administración de Paulo Rodríguez. Los problemas se detectaron en la construcción, consultorías, diseños y fiscalización de obras, es decir, en todo el proceso de edificación de unidades judiciales a escala nacional y con millonarios perjuicios. Vean ustedes cómo se dilapidaron los recursos y construyeron obras faraónicas que realmente fueron un atraco definitivo al pueblo ecuatoriano. Además del sobreprecio, según el informe que presentaron hoy públicamente, se construyeron obras sobredimensionadas. En el cantón Echeandía, en Bolívar, el enorme complejo es de 2.900 metros cuadrados, una edificación junto a cultivos en donde solo hay 8 funcionarios y costó $2.100.000. En el cantón Quero, en Tungurahua, el moderno complejo es de 2.700 metros cuadrados, 4 pisos de oficinas y salas en las que solo hay 8 funcionarios. Costó $1.400.000. Para que lleguen a tener el doble de funcionarios, de 8 a 16 en Quero, tendrán que pasar 100 años. Cómo se hacían en un edificio frente al Consejo de la Judicatura, cómo se repartían los contratos y a los contratistas les hacían firmar por una cantidad irrisoria, mientras alguien llevaba el grueso del valor de los contratos. En el informe que ya presentaron a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, se detalla una supuesta red de empresas y compañías constructoras que habrían sido beneficiadas con estos millonarios contratos y estarían vinculadas con familiares del expresidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez, quien aún no se ha pronunciado sobre estas denuncias. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Este hallazgo no es nuevo. Estas irregularidades fueron tan evidentes e inocultables que se denunciaron en el mismo correato. Pero el Consejo de la Judicatura cesado, que inició sus labores en enero de 2013, se comprometió a sanciones y correcciones que no llegaron al Consejo Transitorio 2011-2013. Entonces es hora de que se concreten sanciones y correcciones. Pero visto el contexto en que se arma este nuevo escándalo por este tema, más parece que el Consejo de la Judicatura Transitorio 2018 quiere legitimarse para una nueva metida de mano a la justicia, cuando aquí hay 2 temas separados: las irregularidades del Consejo Transitorio de la metida de mano 2011-2013, del Consejo Definitivo 2013-2018 y la evaluación de jueces
y fiscales que hará próximamente el Consejo Transitorio 2018. Ya basta de metidas de mano, las evaluaciones deben ser profesionales y políticamente despartidizadas, porque entre tanto la inseguridad ciudadana registra ladrones que entran y salen de las cárceles y la corrupción pública, ladrones en fuga. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ana María Acosta, vocera de Coalición de 13 medios comunitarios que han venido participando en los debates del proyecto de reforma a la Ley de Comunicación. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Bien, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. ¿Qué organizaciones se agrupan en esta coalición? Bueno, nosotros somos parte de esta coalición de comunicación y medios comunitarios que está conformada por 13 organizaciones de comunicación y que tienen medios comunitarios. Además, también somos parte del sector comunitario, que es una articulación de organizaciones sociales, instituciones, medios comunitarios entre antiguos y nuevos. Además está la Asociación de la Facultad de Profesores de la Facultad de Comunicación Social, es decir, está también la academia. Es una articulación amplia que generó una propuesta plural y diversa para las reformas a la Ley de Comunicación desde el enfoque de la comunicación comunitaria. ¿Cuáles son los aspectos específicos que más les interesan en el proyecto de ley? ¿Qué es lo que ha quedado afuera de lo que la coalición propuso con su proyecto? Bueno, nosotros hemos observado el primer informe elaborado por la Comisión de Derechos Colectivos y observamos que muchas de las propuestas que planteó el sector comunitario y los medios comunitarios están tomadas en cuenta, porque nosotros realizamos una propuesta, un proyecto de reforma a la Ley de Comunicación que la ingresamos a la Comisión de Derechos Colectivos a través del asambleísta Elio Peña de Pachacutic. Esta propuesta fue presentada en la comisión y varios de los artículos están presentes en el informe, sobre todo los que tienen que ver con los medios comunitarios, la distribución equitativa de frecuencias. También están aportes sobre el tema de contenidos interculturales, el tema de la producción nacional independiente, también sobre la conformación de Cordicom. Una de las propuestas del sector comunitario es mantener el 34% de frecuencias reservadas para el sector comunitario, pero generar también políticas que permitan que este 34% se cumpla y no solamente sea un enunciado que no logra canalizarse en la realidad. Entonces, para eso hemos planteado varias propuestas de fortalecimiento para los medios comunitarios, como es el Fondo de Fomento, por ejemplo, que impulse la creación y el fortalecimiento de los medios comunitarios. También tenemos una propuesta muy clara para el concurso de frecuencias, que estamos diciendo que los concursos de frecuencias deben tener la participación equitativa de los medios comunitarios y de los medios privados en aquellos lugares donde existe concentración de frecuencias, donde ya no es posible que ingrese otras. Y estas son las observaciones que han presentado para el segundo debate. Esas propuestas son las que están presentes en la propuesta de ley que presentamos y que están incluidas ya en el informe para el segundo debate de la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional. Ahora, en el informe para segundo debate, el asambleísta ponente del proyecto de ley, Jorge Orozco, puede introducir las observaciones que él considere convenientes. Respecto a las frecuencias a las que usted se refiere, que la Contraloría anuló y que grupos monopólicos interesados quieren introducir como disposición transitoria para validarlas, el ponente indicó lo siguiente, veamos. Si es verdad
que llegó una comunicación en donde se pide a través de una transitoria por parte de un grupo de grandes accionistas, creo que son de Guayaquil, en donde pedían efectivamente que por única vez se puedan renovar todas las frecuencias de radio y televisión. Pero esta transitoria o este pedido llegó extemporáneamente. No se va a permitir que efectivamente se hagan cosas entre gallos y medianoches, sino que todo sea transparente y quienes hayan cumplido con la ley efectivamente se les pueda renovar sus frecuencias, y aquellos que no han cumplido con la ley, lamentablemente, estas tienen que ser revertidas al Estado para que entren a concurso. ¿Esta posición del ponente garantiza de que no se introducirá este contrabando en el segundo debate? El sector comunitario y los medios comunitarios estamos muy atentos, muy atentas de que esto no suceda, de que no pase como antes, de que se introducían cosas a último tiempo que transformaban todo el espíritu de una ley democrática. Entonces, estamos muy atentas de que eso no suceda, porque consideramos que esta transitoria propuesta por AER es una transitoria inconstitucional que lo que haría es generar un caos, digamos, en el tema de la distribución del espectro radioeléctrico, y además el artículo 17 de la Constitución habla muy claramente de que el Estado debe garantizar mecanismos transparentes, abiertos para la distribución de frecuencias. Incluso el relator Edison Lanza, que estuvo de visita por acá de Ecuador, él habló de que las frecuencias tienen que garantizarse a través de mecanismos transparentes y no arbitrarios, como puede ser la renovación automática ilegítima, ¿no? Consideramos que además es una forma de poner en riesgo justamente el sentido de la ley, de decir que todas las personas, los ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos derecho a acceder a las frecuencias del espectro radioeléctrico, porque es un recurso público administrado por el Estado, es un recurso que nos pertenece a todos y a todas, no es propiedad de ciertos grupos o de ciertas familias, es un recurso que el Estado lo administra y debe garantizar de que todas las personas puedan acceder. Entonces, esperamos que esto no suceda y que las palabras del asambleísta Corozo se cumplan y no se introduzcan este tipo de transitorias que lo que hacen es destruir el debate y la posibilidad de que exista una ley democrática. Sobre la división del espectro radioeléctrico en 3 partes iguales, ya usted se refirió pues entre medios públicos, privados y comunitarios. Considerando que ya no existe la intención monopolizadora del Estado, ¿consideraría necesaria una reforma a esta proporcionalidad, manteniendo, por supuesto, el porcentaje de los medios públicos? ¿Se podría aumentar para los privados y disminuir lo de los públicos? Sobre esa propuesta nosotros consideramos de que hay una necesidad de fortalecer a los medios públicos en su enfoque realmente público y mantener el porcentaje para los medios comunitarios, pero hacerlo efectivo, porque este momento, según los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, apenas el 1,8%, ni siquiera el 2% de las frecuencias están en manos del sector comunitario. O sea que en la práctica las 3 partes no se cumple, digamos, en la práctica. Claro, en la práctica no se cumple, pero la que está más en desventaja es la del sector comunitario. Existe una necesidad de generar políticas justamente de equiparar este porcentaje. Y sobre los medios públicos, creemos que hay que fortalecer los medios públicos, por ejemplo, de las universidades. Las universidades públicas también tienen la posibilidad de crear medios públicos. Entonces, hay una necesidad de que no se distorsione lo público con lo gubernamental, porque durante mucho tiempo se confundió que lo público era la voz oficial del gobernante de turno, cuando eso no es así. Un medio público responde a la diversidad de voces y permite generar otros espacios que tal vez los medios privados no están generando. Al igual que el sector comunitario llega a otras comunidades y a otra población que ahorita en la comunicación no están siendo visibilizadas. Ana María Acosta, vocera de la Coalición de Medios Comunitarios de Comunicación. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Hermel Flores, constructor independiente, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Los llamados correctivos a la contratación pública que introducen un elemento discriminatorio a favor de contratistas de la década correísta. ¿Por qué? Lo analizamos al volver. Quédese con nosotros.
Flores, constructor, expresidente de la Cámara de Industria de la Construcción. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefan. Buenos días. Hay una resolución del CERCOP que privilegia a oferentes que han contratado con el gobierno anterior. ¿Por qué? El año anterior, en mayo, el CERCOP emitió una resolución y en su instructivo de aplicación establece que los oferentes deben presentar experiencia específica que está determinada por una temporalidad. Esta temporalidad es la que afecta a la mayoría de constructores y oferentes en general. ¿Por qué? Porque esta temporalidad se establece hasta un monto que llega a los 6.970.000, es decir, para la mayoría de los procesos de contratación que realiza el sector público, hasta 5 años. Para valores que van entre 6.970.000 y 13.941.000, la experiencia específica se solicita para 7 años y para aquellas que superan los 13.941.000 para procesos que sobrepasan este valor. Es decir, todas que tengan experiencia en los últimos 10 años, es decir, en la última década del gobierno anterior, pero al poner ahí los 5 o 7 años en cuanto a experiencia, ¿significa experiencia solamente en contratación pública? ¿No puede ser en obras, en experiencia fuera de obra pública? ¿O qué debería decir si no? Si hay experiencia, el problema es la temporalidad. Como le mencionaba, para la mayoría de los procesos de contratación se establece 5 años, es decir, esta experiencia específica margina a la mayoría de oferentes. ¿Por qué? Porque quienes únicamente han tenido la oportunidad de contratar en los últimos 5 años tienen la posibilidad de presentar esa experiencia, es decir, la mayoría de oferentes queda fuera de los procesos de contratación. Esta resolución del CERCOP y su instructivo de aplicación tienen 3 elementos que deben ser anotados con claridad. Es inconstitucional, ¿por qué? Porque atenta a los derechos de libertad, que es el derecho a la libertad del trabajo, que está estipulado en el artículo 66 de la Constitución. El artículo 288 de la Constitución establece los criterios para realización de compras públicas deben realizarse con responsabilidad ambiental y social. También es atentatoria a los mismos principios que están establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ese artículo, pero antes de eso, entonces, si al decir 5 o 7 años, como era el anterior gobierno, por ende se está favoreciendo a los contratistas que trabajaron con el anterior gobierno, y eso no es lo adecuado a su juicio, ¿qué plazo o qué parámetro razonable podríamos decir que utilizan algunos organismos a nivel internacional para estos procesos de contratación? ¿Qué experiencia hay? Hay experiencias a nivel internacional que establecen que esta experiencia, no solo la general, sino la específica, debe establecerse para un periodo que es racional de 20 años. El problema es bastante complicado. ¿Por qué aquí en el país? ¿Por qué no se hace eso? Porque incluso la misma, esta resolución no tiene ningún sustento técnico. ¿Por qué el establecer, por ejemplo, para este tiempo de 5 años, qué representa? ¿Qué representa o aceptar esta resolución en ese sentido sería como aceptar que han perdido la memoria los oferentes, personas naturales y jurídicas, hasta antes de los 5 años. Esto es un absurdo desde el punto de vista técnico. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al que usted se estaba refiriendo, dice que para la aplicación de esta ley y de los contratos que de ella se deriven, se tienen que observar principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia, tecnología, oportunidad, concurrencia, transparencia, la participación nacional. Entonces, ya sabemos qué pasó en los últimos años con la contratación pública en cuanto a igualdad, oportunidad, cuando una gran parte, la mayoría de las obras fueron contratadas incluso con una sola oferta. Entonces, ¿se está corrigiendo esto? Esto no, más bien se ha agravado. ¿Por qué? Porque hay una disposición como la que acabamos de señalar, esta resolución del año anterior del CERCOP, porque no tiene ningún sustento, como acabo de mencionar, es inconstitucional, no cumple principios de legalidad y tampoco tiene sustento técnico. Yo lo que quiero aquí resaltar también es que hay instituciones, por ejemplo, como la empresa municipal del Distrito Metropolitana de Quito, la de agua potable y saneamiento, que ellos desde hace muchos años
haciendo relación a lo que acabamos de comentar, tienen establecido para la experiencia general y experiencia específica de los oferentes la temporalidad de 15 años, que de todas maneras, aunque no sea lo ideal que se requiere, pero ellos vienen aplicando, es decir, y sus argumentos están en definitiva en que toda reglamentación de contratación pública debe tener y debe estar observando los principios de legalidad, como los que se acaba de mencionar en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora, en cuanto a la oportunidad, la igualdad que deberían tener quienes concursan para estas ofertas, recordemos sobre eso lo que dijo aquí la directora del CERCOP. Justamente el porcentaje, como usted muy bien lo indicó, fue utilizado más o menos un 50% en régimen especial y un 50% de régimen común, dando como resultado justamente que todas las contrataciones públicas realizadas en régimen especial tuvieran algunos problemas. Justamente uno de los problemas fue de que existieron únicos proveedores, el 73% en contratación pública tuvo un solo proveedor. Esa fue la consecuencia de la contratación bajo esas modalidades. Según CERCOP, entre el 2013 y el 2017, el Estado gastó 16.000 millones de dólares sin concurso, por contratación directa. Entonces, imposible pensar que en todos esos momentos era necesario este régimen especial, pero ¿va a seguir ocurriendo? Es que tiene que reformarse también la ley de contratación pública, porque caso contrario seguirían subsistiendo el contenido del numeral 8 del artículo 2 de la ley de contratación pública, de estas contrataciones de régimen especial que permitieron a las entidades del sector público en el periodo anterior a hacer contrataciones directas bajo situaciones muy desventajosas por el país que toda la ciudadanía conoce. Hay reformas que tienen que hacerse a la ley y estas reformas deben hacerse de manera urgente. Entiendo de que esto lo está tratando la comisión respectiva de la Asamblea Nacional, pero sin embargo lo que es urgente que salga esta resolución, lo que acabamos de comentar sobre esa resolución del CERCOP, no tiene que esperar a que haya una reforma en la contratación pública, porque únicamente ha sido una decisión mediante esta resolución del propio CERCOP, sin carecer, como acabo de mencionar, de sustento técnico. Es importante, hablando en global, porque si es que lo que se busca es el fin de acabar con estas contrataciones que se dieron a dedo, a pretexto de un régimen especial, y se contrató todo lo que se contrató con los sobreprecios que ya se están evidenciando. ¿Qué se hizo? Favorecer a un solo oferente sin concurso. Prácticas como las que usted está denunciando pueden justamente favorecer eso, es que finalmente termine siendo uno o dos de la década pasada quienes se puedan beneficiar, a pesar de que ya no quieren que se contrate con el régimen especial. Pero si se quiere evitar eso, ahí está la transferencia de la cual habla el artículo que estábamos mencionando, pero tratándose de obras públicas, ¿no correspondería transparentar toda esa información sobre proveedores, contratos, montos, o qué riesgos habría ahí? Claro, hay que hacer eso, pero sin embargo, por ejemplo, la resolución que estamos comentando en esta entrevista, es muy importante que haya una revisión por parte del CERCOP. Yo en este momento me atrevería a solicitar al señor presidente de la República que disponga al CERCOP que esta disposición sea eliminada y se adopte una, por ejemplo, como la que acabamos de comentar, que esa temporalidad sea de 20 años para la experiencia general y específica. Es algo que se puede hacer de manera inmediata y no requiere ninguna reforma a la ley de contratación pública. Eso quedó claro, está clara su posición. Yo le preguntaba sobre el tema de transparencia. ¿Por qué? Porque usted es constructor, tiene experiencia, saben cómo se manejan las cosas cuando no se transparentan ni los contratos, ni las formas, ni los montos. Entonces, ¿habría una solución o qué riesgos hay allí? Hay una solución en la ley para que se pueda transparentar los procesos de contratación pública, es decir, evitar estas contrataciones directas es uno de los aspectos más importantes. Las otras son los contenidos mismos de los pliegos, que en algunos casos se orienta a ciertos proveedores que cumplen ciertos requisitos para que ellos sean los ganadores de un proceso de contratación. Hasta ahora, por ejemplo, se sigue valorando la metodología de trabajo en varias instituciones, colocan en los pliegos y el CERCOP no observa. Entonces, hay
también a una falta de seguimiento del cumplimiento de sus responsabilidades por parte del SECOP, de controlar que la contratación pública, las entidades las realizan en función de lo que está dispuesto en la propia ley y su reglamento. Entonces esto tiene que transparentarse. Esta resolución también, que acabamos de comentar, también permite orientar los procesos de contratación pública. ¿Por qué? Para ciertos procesos hay contratistas que han contratado en los últimos 5 o más años, que son los únicos que tienen cierto tipo de experiencia, y esa es la que se requiere justamente en ese proceso de contratación. Entonces hay varios elementos que tienen que analizarse. Indudablemente la reforma, que creo que hay un consenso nacional que se realice en la ley de contratación pública, es que la Contraloría retome la revisión que se haga previo a la adjudicación de los contratos. Algunas de las observaciones de Hermel Flores, constructor, acompañándonos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:30. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos estará Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. El problema de la inseguridad vial que hay en carreteras, en ciudades, que no puede ser visto como el problema de un solo sector. En pocos minutos estamos de vuelta. Quédese en nuestra sintonía. La inseguridad vial es un problema global de la sociedad. Lamentablemente no se sale del círculo vicioso de ver solamente el problema del transporte público de personas, cuando hay sectores de importancia similar o mayor como el transporte privado y el transporte pesado de mercaderías. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Uno de los elementos de la sectorización de este problema es porque cada sector le quiere echar la culpa al otro, pero hay elementos comunes a los conductores de cualquier vehículo. Claire Medina, vocero del Centro de Apoyo a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, señalaba lo siguiente respecto a las causas de los accidentes según Naciones Unidas. La causa más frecuente de la que hablamos es el uso de dispositivos, elementos distractores o dispositivos electrónicos, como el caso del teléfono. Es la primera causa. El más frecuente, lamentable, es el atropello, y dentro de ese atropello somos los usuarios vulnerables, los peatones, los ciclistas, los niños, los ancianos. Hay normas que las dicta las Naciones Unidas. Y esas normas lo único que buscan es proteger a todos los actores de las vías. Y esas normas, incluso muchas de ellas, están en nuestra ley. Lamentablemente es la aplicación o alguna normativa que se contrapone a la ley que es la que no hace que esto de alguna manera sea efectiva. Es verdad que la mayoría de los accidentes son por conductores privados, porque los vehículos privados son mayoría. Pero estas causas de distracción son comunes a todos los sectores. ¿Qué falta? ¿Educación? ¿La letra con sangre entra? ¿Las multas son necesarias? Sí, don Alfredo, mire, un problema realmente grave el que vive el Ecuador y vive el mundo en el tema de accidentes y inseguridad vial. En el mundo, según las Naciones Unidas, 1.3 millones de habitantes mueren cada año. De 20 a 50 millones de ciudadanos quedan lesionados cada año. El impacto en la economía de los países y del mundo está en el orden del 1 al 3% del Producto Interno Bruto. Cada 6 segundos muere una persona, y lo más grave es que el 90% de los accidentes está en los países más subdesarrollados, pobres y desfavorecidos. Lo que falta es tomar un tema tan grave. Miren, el Ecuador en este año, según las estadísticas, lamentablemente han perdido la vida aproximadamente 1.400 personas hasta el mes de agosto. Pero ¿qué es lo que han hecho en otros países del mundo? Se ha tomado con absoluta responsabilidad, integrando a la sociedad, y se ha puesto al frente del problema el presidente de la República en países desarrollados, y ha creado inclusive un consejo de ministros en donde se crean verdaderas políticas de Estado que puedan ejecutar acciones que realmente eliminen estas situaciones. Ahora, pero hay aproximadamente 21 proyectos de reformas en la Asamblea Nacional, y todos tienen un enfoque más bien persecutorio y hasta punitivo.
pero que también se debe pensar en otras orientaciones. El aspecto punitivo es esencial, así han aprendido a manejar más responsablemente en otros países. Pero aquí hay un problema, la presencia exagerada de vigilantes que trabajan con horarios y dejan espacios de tiempo libre de vigilancia. En las calles falta señalización de carriles, de velocidad, de pasos cebra, así como semaforización intermitente, fotorradares. Todo esto suple a los vigilantes las 24 horas del día. ¿A quién corresponde? ¿Se utilizan estándares normativos en todas partes del Ecuador? Bueno, mire, realmente todo se hace con recursos económicos. Leyes tenemos, creo, demasiadas en el Ecuador. Existe un enfoque punitivo, pero no hay una visión de desarrollo del sector de la actividad del transporte y tampoco de la seguridad vial. Es por esto que nosotros estamos proponiendo la creación de un fondo de seguridad vial para que asigne los recursos económicos para llevar adelante estas políticas. La creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Vial concentrada al tema de la seguridad. La Agencia Nacional de Tránsito no puede seguir absorbiendo una cantidad de trámites. Creo que ha colapsado. Existe una cantidad de trámites. Nosotros vivimos como transportistas día a día un verdadero viacrucis y es necesario una modernización, una transformación, una digitalización del sector. Lo que usted decía, las vías en realidad en este momento no han sido construidas ni son construidas en el Ecuador con una política de seguridad. En Estados Unidos, en Europa, cada 50 kilómetros las vías tienen lugares de descanso en donde los conductores privados, públicos, tienen la oportunidad de parar. Hay estaciones de servicio, gasolineras, centros de atención médica, auxilio mecánico, y las empresas o los viajeros o los usuarios de las vías tienen más seguridad. Falta una política de legislación orientada a la seguridad vial, una política a través de esta Secretaría que trate de identificar vehículos seguros, incentivar la importación de vehículos seguros, una campaña de difusión y capacitación, una organización de la seguridad vial. Hoy por hoy usted puede observar aquí en el Ecuador... Ahora, pero vamos a esto de la seguridad en carreteras. Sobre seguridad en carreteras, usted recuerda que en otros países existen playas de estacionamiento dotadas de espacios de descanso, de logística, alimentación, auxilio mecánico, inmediato, salud integrada. Aquí hay carreteras estrechas que cobran peajes y otras no tan estrechas que cobran peajes equivalentes a las autopistas europeas, aunque en el Ecuador técnicamente no hay ninguna autopista. Esto lo tenemos en el Ecuador. ¿Hay alguna iniciativa al respecto de la seguridad en carreteras por parte del Ministerio de Transportes? Mire, se han hecho esfuerzos aislados y dispersos. Por eso nosotros proponemos la creación de una Secretaría Técnica de Seguridad Vial, porque es uno de los principales problemas que aqueja al mundo y al Ecuador. Hay esfuerzos dispersos, pero se necesita asignar recursos e integrar definitivamente una política integral. Y para esto inclusive hay una dispersión de políticas, por una parte los municipios, por otra parte la ANT, por otra parte el ministerio, por otra parte otros ministerios colaterales. Y no hay una política integral. Nosotros inclusive creemos que debe haber una sola policía de carreteras en el país, una policía orientada a la seguridad vial, porque tenemos policías en la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, y cada municipio del Ecuador crea políticas diferentes y tiene una policía diferente. Entonces, no hay una visión nacional del concepto de seguridad que consideramos es un factor fundamental. Nosotros como transportistas, como empresas de transporte, usted sabe, somos 4.300 empresas en el país, generamos 450.000 empleos directos, somos 225.000 camiones, somos de los sectores que más demandamos conductores profesionales. Nosotros contratamos y al igual que la sociedad sufrimos lamentablemente estos hechos lamentables como son las pérdidas humanas y también las pérdidas económicas. Un tráiler, usted sabe, en promedio oscila en un valor de $100.000 y afecta inclusive a quebrado a muchos integrantes de nuestro sector este tipo de accidentes. Y consideramos que las licencias, el sistema en que se
está dando es un sistema que ha fallado en el Ecuador y se lo tiene que reformar. ¿Cómo puede ser posible que a un conductor de tráiler se le entregue una licencia a una persona en 7 meses? Usted ha visto, don Alfredo, para poder otorgar una licencia de un conductor de avión, primero establece un curso de 1 año, se le da un número mínimo de horas, se le da exámenes, luego pasan 2 años más, vuela 2000 horas más, hace un nuevo curso y se le da para un avión intermedio, pero empieza volando un avión pequeñito, luego un avión intermedio, continúa más tiempo con una práctica probada, certificada, y al final se le da una licencia para poder manejar un avión grande. Acá en el Ecuador se entrega licencias directamente para salir a manejar buses, para manejar camiones. Entonces, ha fallado este sistema, tenemos que cambiar esta forma de entregar licencias porque el factor humano es el factor más importante en la seguridad de toda acción o de todo proceso. Respecto a la evaluación de choferes, Clever Almeida señaló lo siguiente. Hoy en la mañana escuchaba de que el tema de la evaluación a los conductores y decían que no, que los conductores sí están evaluados, que el problema es la cantidad de horas que manejan y que van a aplicar en esa parte. Si es que de verdad están evaluados, se ha hecho una evaluación hace muy poco, el 30% no ha aprobado esta evaluación. Esa ya es una preocupación, pero de los que se han aprobado, si ponemos preguntas como un octágono que dice pare y está de color rojo y preguntamos qué señal esta o qué señalización es esta, ¿qué deficiencia tenemos referente a esos conductores? Pero no son solamente los conductores profesionales, son los conductores también privados. Y la gran mayoría de los fallecidos se dan esos que nosotros no conocemos, esos de los que no hay connotación, que es 1, 2, 3, que son gotitas de todos los días. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, realmente la forma de evaluación no se trata de tomar 300 o 400 preguntas para otorgar una licencia. Se tiene que verificar la experiencia, las habilidades. En el mundo, mire, existen cabinas de simulación en donde podemos probar las habilidades y experticias de un conductor. Entonces es necesario ponerlo al frente de un volante y no es lo mismo manejar un automóvil, manejar un bus o manejar un tráiler. Son conceptos absolutamente diferentes. Nosotros creemos que es vital que también se tomen y se impulsen a través de esta secretaría que se debe crear de seguridad vial, así como se ha creado en el mundo para mitigar este tipo de accidentes, acciones fundamentales. No hay que inventar el agua tibia, está ya inventado en el mundo procesos para bajar los accidentes. Mire, por ejemplo, existe la norma ISO 39001-2012, que fue creada en el mundo por la Organización Internacional de Estandarización y de Procesos de Seguridad para minimizar los accidentes, y esto está vigente en todo el mundo, y esto nos permite justamente calificar un talento humano idóneo, conductores idóneos, rutas de viaje a través de rutogramas, monitoreo GPS para disparar la velocidad. La velocidad es realmente el problema que más aqueja en los accidentes, porque como usted decía, don Alfredo, de acuerdo a las estadísticas... Pero también falla la señalización, porque sobre los límites de velocidad es un caos, tanto en las carreteras como en las calles de las ciudades. Así es, no hay un concepto integrado de país en municipios, en gobierno nacional, sobre señalética y conceptos de construcción de vías integradas con seguridad. De acuerdo a las causas de accidentes, las principales causas son elementos distractores, celular, video, utilización de maquillaje, etcétera, exceso de velocidad, no respetar señales de tránsito, no conservar distancias laterales ni frontales. Pero todo esto está cobijado por el tema seguridad. Y en los tipos de accidentes, don Alfredo, los principales causas de tipos de accidentes, choques laterales, atropellos, estrellamientos, pérdidas de pista, todo va conjugado por la velocidad. Entonces, ¿qué proponemos? Y especialmente lo de los atropellos es realmente un problema gravísimo, que ocurre todos los días. Gravísimo, pero la velocidad es un factor como causa raíz, por lo tanto tiene que haber un control directo de velocidad a través de la tecnología GPS, y se dispara cuando un vehículo, hoy la tecnología permite, cuando un vehículo pasa a una velocidad determinada, permite que la unidad de control y monitoreo de una empresa de transporte pueda visualizar y disuadir al conductor de que baje la velocidad. El manejo defensivo. Luis Felipe Vizcaíno, gracias por su colaboración, por su participación en Contacto Directo. Gracias, don Alfredo. Muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.